Continuamos entonces con la actividad 2 de la primera semana de este seminario de titulación. Les invitamos a preparar un cuadro sinóptico. Como ustedes saben, hay distintas maneras de crear un esquema, una estructura de ideas. Un cuadro sinóptico puede ser visualizado de distintas formas. Yo les propongo aquí una muy sencilla que van a encontrar en la plataforma, que parte de una primera idea central que quizá después de trabajarlo varios días les indique cuál va a ser su pregunta principal de investigación. Puede ser que después de trabajarla varios días ustedes se dan cuenta que no, que este no va a ser el tema. Está muy bien, no hay ningún problema, nadie tiene la convicción de cuál va a ser su proyecto de investigación de una tesis de maestría el primer día que piensa en ello. Este es un ejercicio para ayudarlos a poder y ayudarlas a poder identificar este tema. Ahora, ¿cómo hacerlo? Aquí les hemos puesto un enlace en YouTube para que puedan ver las ideas de algunas personas que sugieren cómo trabajar un cuadro sinóptico, y les he puesto aquí una imagen de una estructura muy sencilla en que la primera idea se divide en dos y cada una de estas dos subideas se dividen a su vez en otras dos más detalladas. Entonces, por ejemplo, si ustedes están pensando trabajar una investigación que tiene que ver sobre cuáles son las enseñanzas que predominan en su iglesia local sobre la violencia doméstica y cómo la evalúan y qué piensan que es necesario hacer para contrarrestar la violencia doméstica, entonces una posibilidad de este cuadro sinóptico podría ser la siguiente. La idea principal es enseñanzas predominantes sobre la violencia doméstica en iglesia tal. O de repente ustedes quisieran hacer un estudio comparativo, entonces comparación de las enseñanzas predominantes sobre la violencia doméstica en la iglesia tal y la iglesia cual. Y luego podrían identificar dos enseñanzas centrales. Sobre el tema de la violencia doméstica se me ocurre que podría ser enseñanzas sobre las diferencias entre hombres y mujeres, que curiosamente ha sido un factor identificado en estudios científicos, que el hecho de que muchas veces ciertas religiones, quizá todas las religiones, no lo sé, pero sin duda el cristianismo en algunos lugares y en algunos tiempos dio a entender erróneamente que hombres o mujeres son más importantes que los otros, que un género es más importante que el otro, que Dios prefiere a unos sobre las otras. Si esas enseñanzas siguen repitiéndose, enseñanzas, ustedes ya me dirán si consideran bíblicas o no bíblicas, pero si esas enseñanzas se constata que se siguen dando empíricamente en la iglesia que están estudiando, quizás en mucho explican el porqué de la violencia contra la mujer. Podría tratarse de otra enseñanza que es predominante en su contexto, que ustedes piensan que en efecto contribuye sea a perennizar la violencia en el hogar, o quizás más bien es una enseñanza que de manera fundamental se presenta como una respuesta de ayuda, como una forma de contrarrestar la realidad de la violencia en el hogar. Si así fuera, entonces dicha enseñanza, como por ejemplo la no violencia, si se da como una enseñanza predominante en las iglesias, valdría la pena incluirla en este segundo recuadro. Quizás no, quizás en la iglesia no se trabaja el tema de la no violencia, quizás en la iglesia lo que se trabaja es la superioridad de adultos sobre los niños y las niñas. Y se justifica la violencia contra las criaturas desde una perspectiva
mal utilizando la Biblia, las referencias bíblicas en cuanto a disciplina de los niños. Bueno, si ustedes encuentran que esa es una enseñanza predominante en el contexto en el cual están haciendo o planean hacer ese estudio, esa indagación, entonces esa idea es la que deben colocar en el segundo recuadro. Quizás hay una tercera enseñanza central que quieren analizar. Bueno, entonces allí añadirán un tercer recuadro. Y luego el siguiente paso es identificar qué ideas subyacentes explican estas ideas de segundo nivel. Estoy segura que, si no todos y todas, la mayoría de ustedes ha trabajado un cuadro sinóptico con anterioridad y van a poder desarrollar esta tarea sin ningún problema. Les recomendaría, sí, como este trabajo es un trabajo sencillo, pero como todo trabajo académico a nivel de maestría requiere reflexión, requiere una concientización, es una inversión de tiempo y esfuerzo. Por eso les recomendaría que hagan realmente un esfuerzo de tratar de identificar cuáles son los temas que más les interesan, porque de allí va a salir su tesis. No les pedimos que planeen una tesis sobre algo que no les apasiona, todo lo contrario. La mejor forma de enfrentar un proyecto de investigación es abrazando un tema que les apasione, un tema que les conmueva, que les parezca urgente, inminente, necesario. Entonces les pido que en una hoja de papel primero identifiquen esos temas y finalmente elijan uno y trabajen su cuadro sinóptico. En cuanto a la última actividad de esta semana, se trata de un blog que hemos titulado Anotación Bibliográfica. En esta actividad, como ya he explicado en la consigna en la plataforma, cada estudiante debe realizar 3 cosas cada semana. Entonces, favor notar, esta explicación nos sirve para todas las semanas del seminario de titulación. ¿Y cuáles son esos 3 pasos que les pido que tomen para realizar la tarea indicada en la actividad número 3? En primer lugar, es una búsqueda bibliográfica sobre precisamente el tema que ustedes han trabajado en su cuadro sinóptico. El tema elegido, el tema que piensan, de allí va a salir mi tesis de maestría. Entonces van a buscar y van a crear una lista de recursos bibliográficos, de libros, de artículos, quizá por allí alguna película sobre el tema, podcasts, noticias periodísticas, etcétera, etcétera. Ahora vivimos en un mundo en que la información es prácticamente ilimitada. Entonces les pido que creen una lista, cada semana vayan añadiendo recursos que les parece a ustedes, les podrán servir cuando realicen su estudio de tesis. Luego de hacer esa lista, identifiquen qué lecturas, mínimo un libro y además 2 artículos académicos, 2 artículos de revistas profesionales sobre su tema, identifíquenlos y léanlos esta primera semana. Un libro más 2 artículos. Léanlas con atención y trabajen una síntesis. Escriban un párrafo por capítulo. Obviamente si se trata de un artículo de revista es todo el artículo porque es algo mucho más corto, y con respecto al libro un párrafo por capítulo en el que ustedes van a analizar y muy brevemente sintetizar las ideas principales del autor o autora, o autores, autoras. Quizás el libro solo tiene un capítulo que es relevante para el tema de ustedes. Entonces trabajen concisamente la síntesis para dicho capítulo. O podría ser un libro de 12 capítulos en los cuales 6 de los 12 capítulos son relevantes para el tema de ustedes. Entonces trabajen esos 6 capítulos. Podría ser todo el libro importante, entonces de igual manera, por favor, trabajen una síntesis del libro leído, si todo el libro es relevante para su estudio. ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque mientras él o la investigadora lee más sobre su tema, va a estar mejor capacitada, mejor capacitado
para desarrollar un proyecto de investigación bueno. En cambio, si no estamos familiarizados y familiarizadas con la literatura que ya existe sobre nuestro tema, muy probablemente no vamos a poder diseñar un proyecto bueno. Y en segundo lugar, podríamos caer en el triste problema de estar proponiendo una investigación que es irrelevante o que ya se ha realizado y cuyas preguntas centrales ya han sido contestadas en otros estudios. Y lo que se requiere para un trabajo de tesis es originalidad, no repetición, no volver a hacer lo mismo, sino más bien crear, especialmente en las preguntas, en los proyectos de tesis de naturaleza cualitativa, estamos buscando originalidad en el proyecto. Les pido entonces que presten mucha atención a lo que van a estar leyendo sobre su tema. De hecho, al ir leyendo van a poder ir de lo más general cada vez más a lo más específico. Y esa es la dirección en la cual queremos ir, empezando a leer sobre el tema general amplio, con un horizonte muy grande, pero luego ir leyendo y darnos cuenta, bueno, lo que realmente me interesa a mí es este aspecto del problema. Y la semana tercera podrán ir más angosto, más quirúrgica la atención en un tema central. Y así se les va a hacer un poquito más fácil trabajar su tema de tesis. En cambio, si están trabajando todavía una pregunta, un tema demasiado amplio, el desafío para escribir una tesis se hace más complicado. Por favor, prestar atención a los plazos. Esta tarea, esta tarea del blog debe presentarla el sábado 25 de abril, que incluye, como les decía, estos elementos. Una lista bibliográfica, por un lado, por otro lado, las anotaciones en base a lo que están leyendo. De repente, justo en esta semana, como estamos viviendo una situación tan difícil como es la crisis del coronavirus, ustedes pueden leer mucho más que apenas un libro y 2 artículos. Adelante, no se limiten por mí. Mientras más libros vayan leyendo, más capítulos, más artículos, vean más películas sobre el tema, escuchen más podcasts sobre el tema, lean más artículos periodísticos, mejor para cada uno de ustedes, porque van a estarse enriqueciendo de las fuentes literarias y no literarias que informan su tema. Y pónganlo, por favor, en su tarea, porque al final les va a beneficiar a ustedes. Hacia la semana 4, específicamente en la semana 4, vamos a tener un primer borrador, les vamos a estar pidiendo un primer borrador de su reseña bibliográfica y del manejo de la lista organizada alfabéticamente que vamos a llamar nada más y nada menos que la bibliografía de su trabajo. Para esto les animo a leer la guía que les he preparado, que se llama Guía SETI del formato Chicago, para que sepan cómo organizar su bibliografía. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buena semana.